Entremos de lleno una vez más en el análisis de la situación en Bolivia. Vamos a presentar al politólogo Julio Burtman, que nos va a ayudar entonces a entender un poco el contexto. Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo se puede evaluar la situación de Bolivia? ¿Si se puede definir al día de hoy o todavía no? Tal vez faltan algunas cosas, ¿no? Porque vos decías antes, hay que ver cómo transcurre la dinámica posterior para ver finalmente cuál es la intención de los actores, ¿no? Pero bueno, esto fue una interrupción medio forzada. Evo Morales dice, me forzaron a renunciar. Hubo un hecho que fue detonante, que fue el motín policial. Las Fuerzas Armadas se sumaron después y además hicieron un uso medio laxo de la facultad que ellos tienen de sugerir al presidente de decisiones. Tomaron un artículo de la Constitución y de la ley militar que dicen pueden sugerir al presidente tal o cual decisión y le sugirieron renunciar. Claro. O sea, dice que lo que hicieron no fue ilegal. Lo que sí fue completamente ilegal fue el motín policial y hubo un hecho muy importante que fue el tercer hombre de mayor importancia, algunos dicen que el segundo, del gobierno, que es Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, que todavía no renunció él, fue al motín policial a tratar de negociar con los policías. Juan Ramón Quintana es capitán retirado, o sea, es un militar. Y los policías se negaron a levantar el motín y quisieron apresarlo en el momento. Ahí él se va, ahí es donde el gobierno se da cuenta que la autoridad estaba quebrada, de alguna forma dicen esto ya... Y ahí fue donde comienza el proceso de la conferencia de prensa para presentar la renuncia, que todavía no está formalizada, pero ya está hecha pública. Por lo tanto, todo ese procedimiento, digamos, con una rebelión de las agencias del Estado contra el gobierno legítimo, porque si bien es cierto que había un conflicto en marcha con el tema de del referéndum, de la observación de la OEA que dijo que había actas impugnables, etcétera, lo cierto es que era el gobierno legítimo para el 2020. Claro. Y fue interrumpida, o sea, fue renunciado en un contexto de el Estado volviéndose en contra con los uniformados. Eso es un golpe de Estado. Ahora lo que queda por ver es si va a tomar la oposición el gobierno o si va a haber algún tipo de mecanismo transicional que le baje algunos tonos a la gravedad del asunto. Pero ya la interrupción es grave, muy grave. Sí, Nico. ¿Cuál es la postura que pueden y que deberían adoptar los países de la región? Porque estamos viendo que uno de los principales conflictos que se está desarrollando es ¿repudiamos o no repudiamos? ¿Repudiamos o esperamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que se espera en esta situación que es novedosa? Mira, lo que fue un poco el detonante del marco internacional fue la misión de la OEA. La misión de la OEA es una misión lo cual es interesante este punto destacarlo, era una misión que era distinta de otras. Muchas misiones son un conjunto de gente que va a ver un par de cositas y dice una declaración. Acá la misión de la OEA estaba fiscalizando actas y encontró en una muestra que hizo, bastante importante, pero aún así pequeña, que había un 20% de la muestra de actas que había recabado que estaban con irregularidades. O sea, el universo eran 300 actas que vio la misión de la OEA, sobre miles y miles de actas, no recuerdo el número, pero era algo así como un 0,2% del total. Sobre eso dice que había irregularidades. Evo Morales hace algo constructivo, que dice vamos a a hacer elecciones nuevamente. Nadie puso en duda que Evo Morales sacó una montaña de votos. O sea, claro, eso es a lo que hoy discutíamos más temprano. El informe no habla de que Evo Morales no sacó tal cantidad de votos. No habla de que no hay una diferencia de 10 puntos. Claro, de hecho, algunos comentaristas internacionales, a mí me llamó mucho la atención cómo fuera de la región hubo muy poca sensibilidad al tema, ¿no? Bueno, lo de Trump me pareció durísimo. Ya vamos a llegar a eso. Gente que hablaba de que robarse una elección. O sea, en el más grave de los casos, estamos hablando de picardías en algunas actas, no de una completa robo de elección, digamos, con un fraude masivo. Por lo tanto, habían denuncias de irregularidades con una voz autorizada, que es la OEA, con 4 países que impulsaron que apoyaron a la OEA abiertamente. Argentina, lo dice la Cancillería nuestra, sí. Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos. 4 países que tienen una posición tomada muy fuerte en la política regional, que fueron muy duras avalando a la OEA en este punto. Ahora, hay que destacar esto, ¿no? Que aun cuando, a mí me parece muy discutible el referéndum, o sea, el antecedente previo que creó un clima de mucha tensión en la política boliviana, eso es discutible, también hay que prestar atención a lo que dijo la OEA, pero el gobierno no reaccionó recalcitrantemente, fue bastante abierto en la reacción. Y sin embargo esto no pudo detener la ofensiva fortísima de una oposición que tiene una ala muy extrema,
con la policía detrás. Y la policía en la política boliviana es muy influyente, no es como en otros países. De hecho, está en la Constitución. O sea, algo que nosotros no tenemos, en nuestra Constitución no aparece la policía. En la Constitución boliviana aparece un capítulo dedicado a la policía boliviana. E inclusive en la historia política de la inestabilidad boliviana, la famosa revolución del 52, fue un enfrentamiento entre la policía y el ejército en el cual ganó la policía. O sea, la policía en Bolivia es lo que en otros países es el ejército, ¿no? Sí, pero ahora, ¿no tiene responsabilidad igual Evo Morales? Porque por más que haya sido irregularidades y no fraude y recibió igual los votos, no le hizo caso al referéndum. En 2016 los estudiantes universitarios, ¿te acordás? Ya también habían salido a protestar. Digo, si la economía estaba funcionando, entonces, ¿qué es? ¿Es solamente la policía y esta, digamos, esta visión conspirativa de que es Estados Unidos detrás, que quiere dar un golpe? Digo, ¿o es que la gente se cansó porque hay una crisis de representatividad o algo similar? Mira, había mucha polarización, como en muchos países de América Latina. Acá, lamentablemente, se resolvió mal. Se pudo haber resuelto de otra forma, seguro, en otros países se resuelve mejor. Acá no se pudo dar. Yo creo que el problema era Evo Morales, porque Evo Morales siempre saca muchos votos. Es el único en la política boliviana, inclusive históricamente, que saca tanto. Previo a Evo Morales, los presidentes sacaban 30 y pico. Evo Morales saca muchos votos. Parte del problema también era que Evo Morales no tiene sucesor. Claro. El gobierno no es tan personalista, hay muchas figuras muy fuertes. El vicepresidente Linera es muy fuerte, precisamente porque ha renunciado, ¿no? Sí. El ministro Juan Ramón Quintana es muy fuerte, muchos dicen que entre Linera y Quintana son los verdaderos hombres fuertes del gobierno, pero Evo Morales es el dueño de los votos. Si Evo Morales no iba a quedar de candidato, como el referéndum se lo pedía, y iba otro, probablemente el más perdido de las elecciones. Claro. Por lo tanto, lo que quería la oposición era que Evo Morales no fuera candidato. Era tan simple como eso, pero no lo logró porque, aún sabiendo que la situación era tensar mucho, lo de Evo Morales no fue completamente ilegal, pero estuvo en el límite. O sea, el referéndum dijo eso, después la justicia impugnó el referéndum. O sea, tuvo un procedimiento legaliforme, pero todos sabemos que había una cosa complicada con la legitimidad de todo eso. Ahora, nadie tenía un candidato como Evo Morales. La gran movida era sacarle a Evo Morales de la elección, no lo lograron sacar, y por eso se extensó la elección hasta este punto, ¿no? Hablamos de Evo Morales, hablamos de la oposición, los militares, la policía y obviamente el pueblo que salió a la calle. ¿Qué pasa con el establishment en Bolivia? ¿Puede intervenir de alguna manera para resolver esto por vías diplomáticas, si se quiere? Hay dudas sobre la existencia de un tal establishment nacional, porque Bolivia está muy partida. Ese es uno de los países más partidos en dos de América Latina, en una América Latina muy partida en general. Recordemos todo el antecedente de lo que fue el sector dominante en el oriente boliviano, los comités cívicos, esta figura de Camacho que mencionaban antes del corte, Rubén Costas, todos los políticos de esta Bolivia oriental, profundamente anti-MAS y anti-Evo Morales y profundamente anti-indígenas también, ¿no? Hay que destacar que hay un factor muy fuerte ahí de quiebre cultural social en la Bolivia contemporánea. Ese establishment es completamente recalcitrante a lo que estuvo pasando en los últimos 14, 16 años en Bolivia. Ahí no había un factor morigerador, todo lo contrario. Después hay otro sector del poder que tiene que ver con el gobierno de La Paz. O sea, el MAS también es parte del poder, obviamente, de Bolivia, pero y hay una suerte de establishment vinculado al Estado y a la política boliviana de Evo Morales. Pero eran completamente irreconciliables, no había ahí una posibilidad de unión social, no hay otra cosa que conflicto ahí, ¿no? Julio, vamos a repasar ahora el último tuit de Evo Morales que confirma que está rumbo a México. Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía. Y acá se abre entonces la pregunta de qué es lo que va a suceder con su renuncia, que recién comentábamos con Nicolás, todavía no fue aceptada por el Poder Legislativo. Claro, y que directamente él, al tener la mayoría allí adentro, puede no aceptarla. Y ahí que tiene que volver como presidente, todo navega en una incertidumbre constante. Sí, ahí hay que ver qué es lo que sucede. Renunciaron tanto él como García Linera, sí. Por lo tanto ya no podrían ser ellos parte de la línea sucesoria, salvo que de alguna forma los reinstalen. Claro. Lo cual, no sé, habrá una creatividad que se me escapa a mí cómo se podrá hacer, suena extraño.
Estaba la posibilidad de que el poder pase a la presidencia del Senado, donde hay una partidaria de Evo Morales, pero si no, la posibilidad está planteada de, si se radicaliza aún más este proceso, que la oposición tome el poder, digamos, con algún instrumento fuera del Estado de Derecho, ahí donde sería mucho más grave la situación. Porque hay algo que tiene nuestra Constitución resuelve de una forma muy sencilla desde hace 150 años, y es que en caso de acefaría, Asamblea Legislativa y se elige un nuevo presidente interino. En la de Bolivia se dice que el nuevo presidente el que reemplaza al presidente tiene que convocar elecciones en 90 días, pero en ningún momento la línea de sucesión llegó a este punto. O sea, en el texto, el presidente de la Cámara de Diputados también renunció. O sea, está en la posición. Y no saben si llamar a la Asamblea Legislativa, si convocar elecciones, o sea, es Hoy se demasiado habló más temprano precario. de 90 días 22 llamar a de enero elecciones. El también tema es decían que esa cómo gestionan 90 días con esta tensión constante. No, y además estaba la expectativa de una segunda elección, la posibilidad de un balotaje, que era lo que finalmente pedía al principio de la oposición, después pidió la renuncia de Evo Morales. Habría que ver por qué cambiaron de estrategia, ¿no? Porque de alguna forma Evo Morales dio esa primera petición de las fuerzas opositoras. ¿Y por qué no la aceptan? ¿Porque buscaban esto? Es difícil estar seguros porque de Bolivia no tenemos muy buenas encuestas, pero muchos presuponen que tal vez pensaban que se podía repetir el resultado. Y de hecho tal vez estaba muy contaminada todo el proceso del Tribunal Electoral, es decir, de alguna forma la oposición renunció a la vía electoral y eso es parte de por qué llegamos a este punto. Lo otro que queda por delante es cómo va a resolver el retorno al monopolio de la fuerza por parte de un Estado legítimo. Lo que sería muy preocupante es que el masismo que queda ahora, digamos, sin su líder electoral, pero queda un masismo movilizado, el MAS es una estructura muy compleja de movimiento social. Hay como muchos sectores que están enhebrados por este movimiento con Evo Morales a la cabeza, pero es complejo internamente. El masismo en algún momento, algunos sectores dijeron, si la policía sigue acuartelada, vamos a crear nosotros una policía. De hecho, esta tarde lo dijeron. La policía de Evo. Una policía basada en el sindicato. No en la Central Obrera Boliviana, sino a otros de los sindicatos que están más cercanos a Evo Morales. Ahí, digamos, estamos hablando de una balcanización de la violencia, por lo tanto, sería muy deseable que haya instancia de mediación. Y ahí hay otro tema que ustedes también comentaron antes. La región está muy ausente. En otra época, no es que quiera hacer nostalgia de UNASUR, pero en otra época había un organismo en América del Sur con un Brasil distinto, y no me refiero solamente al Brasil de Lula y Dilma, también el Brasil de Cardoso era distinto. El Brasil de hoy es un Brasil que echa nafta al fuego de los conflictos. Lo viene haciendo en toda la oportunidad que tuvo Bolsonaro desde que es presidente, y no hace mucho, en todo conflicto, él no tiene un rol constructivo. Y Brasil es muy importante para estas cosas. Brasil es el país más importante por lejos de Bolivia. Evo Morales hinchaba por Brasil cuando jugaba la selección brasileña. Es un país muy influyente en la vida política boliviana. Por lo tanto, un Brasil que en este momento no tiene un rol constructivo no ayuda a lidiar con este proceso. En los 90 hubo un golpe de Estado en Paraguay y ahí Argentina y Brasil lo interrumpieron. En el marco del Mercosur, con sus cancilleres en Asunción, hoy tenemos completamente algo distinto en la región. Tenemos una región sin liderazgo y sin ambiente cooperativo. Y en ese sentido, ¿cómo evaluás la postura que tomó el gobierno saliente, y la postura que está tomando el presidente electo? ¿No? Pareciera que están en las antípodas en este caso. A mí me parece que la postura, sobre todo la que está sosteniendo abiertamente el canciller Fori, no es la correcta, porque él está desconociendo parte de lo que está sucediendo. Los comunicados de Cancillería están muy focalizados en el proceso electoral y estamos discutiendo otra cosa ya. Estamos discutiendo el desplazamiento de Evo Morales o la renuncia forzada de Evo Morales y qué significa esto en el marco de una región que tiene, en el Mercosur, por ejemplo, del cual Bolivia es un miembro semipleno prácticamente, porque es un miembro observador que tiene... El proceso de adhesión. El proceso de adhesión. Digamos, si vamos a aplicar la cláusula de Ushuaia, habría que ver si es completamente aplicable al caso boliviano, pero es decir, hay una cierta arquitectura regional que mira mal a los países que hacen golpes. Por lo tanto, si esto es un golpe, es importante que la Argentina determine si es así o no. Sí, pero la postura, de Alberto Fernández también no es extrema al no reconocer absolutamente nada de la responsabilidad de Evo Morales,
no digo que se justifique esto por la responsabilidad de Evo, pero decir, hubo irregularidades en la elección, digamos, dar una opinión sobre ese tema, una postura. Mira, apenas es elegido la fórmula Fernández, en el propio discurso de Asunción, Cristina Kirchner y después Alberto Fernández felicitan a Evo Morales por su reelección. O sea, ahí claramente toma posición en el momento de entrada. Lamentablemente tenemos solamente una misión de observación electoral, que es la de la OEA, y lamentablemente este grupo de líderes progresistas del Grupo de Puebla no consideran a la OEA un actor completamente neutral. Digo, sería interesante, por ejemplo, si estuviera la UNASUR, que también tenía misión de observación electoral, ver si tenemos dos fuentes. Claro. Me parece que ahí habría que, y lamentablemente no hay otras misiones de observación electoral donde haya participado los líderes progresistas. Es decir, que tenemos por un lado la misión de la OEA que maneja información dura con las actas, y los líderes progresistas que la desconoce el Grupo de Puebla, digamos. Que no tienen fuentes por lo propias, digámoslo así por ahora, digamos. No tienen fuentes propias sobre las cuales argumentar. Julio, no quiero terminar la entrevista sin mencionar un actor importante y preponderante en todo este hecho que hasta ahora no pudimos preguntarte, que es Luis Fernando Camacho. Un hombre, un político que no se presentó en las últimas elecciones, pero que irrumpe en todo este hecho, influyendo también e incitando a que se provoque todo tipo de tensiones, hasta entrar en la Casa de Gobierno con una Biblia y pidiendo y con pedidos la renuncia, ¿no? Con pedidos paraestatales diciendo que se libró orden de detención, que lo van a juzgar, y uno dice, pero ¿a usted quién lo votó, señor? Todo es complicado el tema de la calle y merece ser más observado. Estamos todos en el tema institucional, pero falta ver mejor lo que pasó en la calle. Porque los que estuvieron movilizados contra Evo Morales no eran solamente los partidarios del candidato Mesa, ni tampoco los partidos tradicionales como la Unidad Nacional, lo que queda del MNR. Eran grupos medio extremistas, medio por fuera del sistema político. En el Oriente, bueno, los grupos que responden al Comité Cívico de Santa Cruz, que son muy extremistas también. Y de alguna forma la movilización popular estuvo en manos de actores que no son los del sistema de partidos. Eso le da una complejidad adicional, porque si estas personas se consideran triunfadoras de la revolución en la calle, entre comillas, por eso aparece Camacho en Casa de Gobierno, porque ellos dicen, fuimos nosotros los que pedimos la renuncia, renunció por nosotros. Pero ellos no eran los partidos del sistema. A mí me preocupa mucho entender mejor eso que pasó en la calle, que, insisto, no es la UCR y el PJ movilizado. No. Son grupos parapolíticos, en algunos casos muy extremistas, mezclados con la religión, con grupos medio anarquistas en algunos casos, que estuvieron participando de todo esto. ¿Y se conocen contactos? La verdad no tengo yo la información entre Camacho y por ahí las Fuerzas Armadas o las fuerzas militares de Bolivia. Yo tengo la impresión, falta más información, de que las Fuerzas Armadas no fueron las protagonistas de todo esto, se sumaron sobre el final. Me preocupa mucho más la posibilidad de que sectores más extremistas de la policía y de los más recalcitrantes de la oposición boliviana hayan tenido participación en todo el tema de la calle, ¿no? La policía, al amotinarse y retirarse, avaló un poco lo que le pasaba en la calle. ¿Querías decir algo más? No, me preocupa en base a el diagnóstico que él hace, que él espera a la región, porque tener un foco de conflicto que no pareciera que se vaya a resolver, porque un sector deslegitima al otro, o sea, la grieta ya se deslegitima entre ellos, eso puede afectar seriamente lo que pase en los países limítrofes. Mira, esto que pasa en la región es político. Justamente, lo comentaban antes, Bolivia le estaba yendo mejor económicamente. Le pasó también en Chile algo distinto, pero que tiene dinámicas comparables, que también era el otro país al que le estaba yendo bien. O sea, no era una cuestión económica lo que está en juego fundamentalmente. Lo que me parece es que en un marco de descomposición de la política a nivel doméstico y de absoluta descomposición de la política a nivel regional, están apareciendo actores en la calle que no son los que estábamos acostumbrados a tener, ¿no? Bueno, Julio, muchas gracias por el análisis esta noche. Nosotros vamos a ir un corte y enseguida regresamos.